Estamos reunidos en la Iglesia de Dios para estudiar de la Escritura, de la Palabra de Dios y aprender a hacer la voluntad de Dios viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy el mundo está un poco más cerca para llegar al fin, un poco más cerca para que aparezca la bestia del Apocalipsis, un poco más cerca para que surja el hombre de pecado de en medio del marasmo, de donde va a surgir. Nosotros conocemos el camino, hemos aprendido de Dios que Él, a través de los días y las fiestas santas, nos enseña el plan profético de Dios en relación a todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido desde la fundación de esta tierra. Hoy vamos a referirnos a los sabáticos y los sábados. Hoy vamos a tratar de responder algunas creencias de los que guardan el sábado. Estamos hablando ahora de personas que sí guardan el sábado, al menos en la manera en que ellos creen, pero que a la vez no guardan los sábados anuales, los días santos de Dios o las fiestas santas de Dios, por una serie de razones que ellos esgrimen. Y de eso precisamente vamos a estudiar en la palabra de Dios, comprendiendo que no tenemos nada que no hayamos recibido. No es la primera vez que nos referimos precisamente a este tema y a este tópico, pero esta vez vamos a enfatizar directamente en las principales cosas por las cuales estas personas que guardan el sábado, que supuestamente creen en la Escritura y que supuestamente obedecen los mandamientos, esgrimen para no guardar los sábados, sino solo el sábado. Entre otras cosas, ellos dicen que las ceremonias anuales, y toman como un solo paquete tanto los sacrificios como los propios días, eran sombra de los bienes venideros, y citan Hebreos 10:1. También dice que cómo podríamos ahora celebrar, por ejemplo, Pentecostés. ¿Qué espiga llevaríamos, dice el que escribe, si no somos agricultores? Y lee Levítico 23:10. Luego dice que como no se puede celebrar la fiesta completa según el criterio de él, entonces cita Eclesiastés 3:15, lo incompleto no puede contarse. Enseguida dicen que Pablo quería estar, por ejemplo, en Jerusalén, pero no era para guardar la fiesta, sino porque eran fiestas nacionales. Otro grupo muy grande dice que las fiestas son parte de la ley ceremonial y el sacerdocio arónico y que quedaron abolidas con el sacrificio de Cristo, y citan Hebreos capítulo 9. Otros todavía llegan al extremo de decir que ellos en algo que le llaman consistorio, que en realidad es una palabra católica, ni siquiera cristiana, en un consistorio que ellos tuvieron, decidieron que ya no debían de guardar las fiestas ni los días santos de Dios. Y otra serie de argumentos más que los vamos a ir examinando uno a uno para que veamos en qué se basan ellos, si es que tienen base, y qué es lo que Dios dice, porque solo Dios dice cómo Él quiere que lo adoremos, y Él es la verdad, la fuente de la verdad y el que da el espíritu de la verdad. Sabáticos y los sábados.
Veamos en principio que la fuente del error viene así. Muchos argumentan no conforme a la verdad. No aplican correctamente la palabra de verdad. O malinterpretan las escrituras o una combinación de las tres. Valga decir, la fuente del error en realidad es Satanás, el diablo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1, encontramos cómo debe de ser aquel siervo de Dios o quien explica de acuerdo a la verdad de Dios cuáles son las condiciones y cómo debe de usar la palabra de verdad. 2 de Corintios 4, versículo 1, Pablo escribe: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La escritura misma define qué es lo más oculto, qué es lo más engañoso y qué es lo más qué es lo más vergonzoso que existe. En Jeremías se nos dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. El corazón del hombre es engañoso más que todo, y a eso es lo que debemos de renunciar, a nuestro propio engaño personal de nuestro corazón. Luego, aquí nos dice: no andando con astucia. Voy a leer del interlineal, 2 de Corintios 4. Es interesante cómo lo traducen, o trasladan más bien. 4:2. No caminando con astucia. Y la siguiente expresión, astucia, los ministros en realidad siempre tienen muchos. Algo que ellos llevan en mente, que quieren enseñar de su propio parecer, de sus propias opiniones, de sus creencias personales a la congregación. ¿Cuál es el efecto que tiene enseñar lo que alguien cree a una congregación? Llevarlas al error. ¿Qué es lo que hay que enseñar? La verdad. Vamos a seguir, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, adulterando la palabra de Dios. En este interlineal dice: ni falseando la palabra de Dios. Esto es lo correcto. Ningún siervo de Dios, en cualquier capacidad que sea, debería falsear la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nadie está autorizado a tomar la palabra de Dios y aplicarla a cosas que no son la verdad y decir que esa falsedad que él dice es verdad. Vamos a ver cómo todos esos argumentos que van contra guardar los sábados anuales, que despectivamente llaman ceremoniales o rituales algunos, en realidad es falsear la palabra de Dios al no hacerlo. Vamos a ver a fondo cómo es que hacen ciertos para adulterar y falsear la palabra de Dios. Luego, ¿qué dice? Ni falseando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad. ¿Qué significa manifestación de la verdad? Significa comparar diligentemente la escritura misma, examinando las cosas para ver si es verdad. Cuando
se dice manifestación de la verdad es, si usted compara la escritura misma le manifiesta, le muestra, le enseña la verdad. No puede basarse en un texto que muchas veces ha sido mal traducido, mal interpretado, o en el cual usted ya tiene sus propias preconcepciones, porque va a torcer la escritura falseando la verdad. Se requiere que lleguemos a la manifestación de la verdad en base al estudio, a la comparación, comparando diligentemente una escritura con la otra. Eso es lo que no aconseja el apóstol Pablo, eso es lo que Dios ordena a través del apóstol Pablo. Si vemos el versículo 3 y 4, leamos, pero notemos, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Cualquier parte del evangelio que usted tiene oculto o enceguecido, vamos a ver a qué se debe. La escritura es absolutamente claro. Muchos que guardan el sábado tienen oculto cierta parte del evangelio y están enceguecidos por ciertas razones. Versículo 3 y 4 de 2 Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Cómo es que cualquier parte del evangelio puede estarle oculta a usted? Estoy hablando y dirigiéndome a las personas que guardan el sábado, pero que no guardan la fiesta ni los días santos de Dios. Cualquier parte del evangelio que usted tiene oculto o enceguecido se debe a estos factores. 1. Malinterpretar la palabra de Dios. Segundo, usted ha cegado sus propios ojos a la verdad al no creerle a Dios. Tercero, porque usted prefiere mantener una tradición de hombres y no los mandamientos de Dios. O lo que es peor, Satanás ha cegado su mente para no entender este poquito. Porque Satanás sabe una cosa: un poquito de levadura leuda toda la masa. Satanás trata de desviar la atención suya en un punto, sabiendo que después cada otra cosa la va a desviar con mayor facilidad. Vamos a ver cómo la escritura muy claramente establece, y Cristo personalmente lo dijo para que no quedara duda, qué sucede con los siervos de Dios, supuestamente, estoy hablando de supuestamente, quienes predican el evangelio, quienes guardan incluso el sábado y pueden hacer una serie de cosas. ¿Qué dice la escritura a aquellos que aferradamente rechazan, por cualquier argumento que sea, creer a la palabra de Dios y vivir por cada una de las cosas que ha dicho Dios? Mateo 7, versículo 21, leemos así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Notemos, un falso profeta, o sea, un falso predicador, puede ser aquel que solo conoce la mitad de la verdad. Pero la mitad no es la verdad, es parte de la verdad, el resto es falso. Si alguien enseña parte de la verdad y enseña a su iglesia o él mismo guarda cosas que son falsas, no puede ser verdadero. Imposible. Por eso Dios dice, Jesucristo personalmente dijo,
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquí está la calificación que da Jesucristo. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En realidad, lo correcto es el que esté haciendo continuamente la voluntad del Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿está usted personalmente haciendo la voluntad del Padre? ¿Cómo lo sabe usted? Cuando usted rechaza los días santos, las fiestas santas de Dios, ¿está usted obedeciendo las leyes y mandamientos de Dios, la voluntad del Padre, o está siguiendo su propia idolatría? ¿Era la voluntad del Padre que Cristo creara el sábado? Usted, sabático, me va a decir sí. ¿Era la voluntad del Padre que Cristo creara y diera los días santos de Dios, las fiestas santas de Dios al pueblo de Israel? Usted va a responder sí. Ahora, ¿era la voluntad de Dios lo que dijo e hizo Jesucristo cuando anduvo en la tierra? Observó el sábado y observó también la fiesta. ¿Era esa la voluntad de Dios? Seguramente va a decir sí. Entonces la pregunta para usted es, ¿por qué usted no quiere obedecer las fiestas santas de Dios, los sábados santos, sino que solo el sábado semanal? Recordemos, no todo el que le diga al Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Ahora bien, o preguntamos, ¿y si usted no está haciendo la voluntad del Padre, aunque use el nombre del Señor, aunque sea de una iglesia sabática, aunque parezca que usted lo que dice y hace es de Dios, ¿de quién es la voluntad que usted está haciendo o deja de hacer? Si no hace la voluntad de Dios, tendrá que hacer la voluntad de otro. La Escritura dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Es decir, ¿acaso no predicamos, enseñamos, escribimos? Muchos artículos escribíamos nosotros en tales y tales revistas cada 3 meses o mensuales. Muchos escriben barbarias contra las propias fiestas y los días santos de Dios. Por eso es que estamos hablando estos días sobre precisamente esos argumentos. Y vamos a verlo uno por uno. Aquí tenemos las copias de los artículos que escriben o nos mandan, o lo que nos dicen incluso por teléfono o en los correos electrónicos. Hay una serie, una lista, a veces digo una sarta de argumentos que van contra la verdad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Parecieran de verdad. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hasta los demonios en el nombre de Cristo salía de la gente. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Usted puede conocer parte de la verdad. Usted puede predicar parte de la verdad. Usted puede tener cosas que parecen que vienen de Dios. El sábado viene de Dios. Con todo, se requiere que observe toda la verdad, toda la voluntad del Padre, porque hay que vivir voluntariamente de toda palabra que sale de la boca de Dios, la verdad. Cuando entiende la verdad que antes usted no entendía, la pregunta es, ¿está dispuesto usted a comenzar a vivir por la verdad? Si no lo hace, la definición de Dios dada por Jesucristo está en el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. O como lo traduce aquí, en esta otra, en el interlineal, Mateo 7, versículo 23, él dice, interesante cómo este mismo Señor que no en realidad conoce, él trasladó, pero no conoce la verdad del mismo, dice,
dice así: entonces confesaréles que jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la rebeldía. Y pone una llamada de atención. Dice, rebeldía en el sentido de comportarse en contra de lo que señala la ley de Dios. Dice este mismo Señor que no guarda ni el sábado, mucho menos las fiestas. Y sin embargo, Él dice que donde Dios dice hacedores de maldad, quiere decir comportarse en contra de lo que señala la ley de Dios. Y enfatiza Él, el texto tiene un enorme interés porque indica que es posible realizar milagros y a la vez actuar en contra de los mandamientos de Dios. El milagro pues no es garantía de que aquel que lo realiza es un siervo del Señor. Vamos a enfatizar lo que dice el interlineal en relación al versículo 23. En la Reina Valera nos dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Del versículo 21 al 23, al leerlo de corrido, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Luego, el interlineal, por lo menos este nos dice, el 23 lo traduce así: entonces confesaréles que jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la rebeldía. La llamada de atención en la palabra rebeldía es donde en la Valera dice hacedores de maldad, en la otra versión dice, en la versión antigua dice obradores de maldad, en el interlineal dice en el sentido de comportarse en contra de lo que señala la ley de Dios. Luego, el texto, escribe este señor, tiene un enorme interés porque indica que es posible realizar milagros y a la vez actuar en contra de los mandatos de Dios. El milagro pues no es garantía de que aquel que lo realiza es un siervo de Dios. Entonces, las fiestas y días santos de Dios son parte de la ley de Dios. En verdad, usted necesita asegurarse que usted personalmente no predica o vive contrario a los mandamientos de la ley de Dios, contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, usted tiene que asegurarse usted mismo que no está en rebeldía. Si usted guarda el sábado y no las fiestas, es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre usted que guarda el sábado y un protestante que guarda el domingo. ¿Por qué? Porque usted está pretendiendo solamente guardar la ley de Dios, pero a la vez rechaza la ley de Dios al no guardar las fiestas y días santos de Dios. Ahora, esto ofende a muchos, pero seguramente muchos se ofendieron cuando Cristo le dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted se ofende, no le queda otra alternativa que decirle a Dios: Señor, me ofendí por lo que me dijiste en tu palabra. Estúdiala y créale a Dios. No crea lo que yo le digo. Créale usted a Dios. Guardar, hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en realidad está en las Escrituras. La voluntad de Dios la hizo Jesucristo. Él dijo: yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué hizo Jesucristo? Guardó todas las leyes y mandamientos, incluyendo las fiestas santas de Dios. Lo vamos a probar. El apóstol Pablo fue el apóstol hacia los gentiles. Él guardó las fiestas y los días santos de Dios.
que es precisamente contra lo que argumentan los sabatarios que rechazan las fiestas. Vamos a analizar posteriormente cada frase que escriben los sabatarios contra las fiestas, los argumentos que ellos hacen cuando encuentran que Pablo guardaba las fiestas. Vamos a ver lo que ellos dicen y vamos a ver qué dice la Escritura, para que entendamos la verdad y quizás alguno de ellos se arrepienta y sea salvo. Salmo 143, versículo 10. El salmista David le suplica a Dios y dice: enséñame a hacer tu voluntad. Jesucristo dijo: el que va a entrar al reino de Dios es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pedía David? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué causa? Porque tú eres mi Dios. En realidad, solo Dios enseña su voluntad por medio de su Espíritu Santo, a como dijo Jesucristo en Juan 6, 44 y 45. Por eso él dijo lo que dijo. Así, Juan 6, 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Volvemos al Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Dios es el único que nos enseña su verdad aquí en las Escrituras. Cuando anteponemos nuestras ideas, nuestras interpretaciones, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, lo que yo creo, mis opiniones, a la Escritura, simplemente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Note lo siguiente: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tierra de rectitud significa la justicia delante de Dios. El Espíritu de Dios es el que lo guía a que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que solo guarde el sábado semanal, sino, vamos a verlo, que guarde mis sábados, los sábados de Dios, todas las fiestas y días santos de Dios. Jesucristo enseñó que debemos hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted personalmente es responsable de hacer o no la voluntad de Dios. Para poder hacer que usted haga la voluntad de Dios, tiene primero que saber cuál es esa voluntad de Dios. Pero si usted lo que aprende de principio y después lo repite es no hacer la voluntad de Dios, sino las tradiciones de su grupo, de su iglesia, ir contra lo que Dios dice, está en un verdadero problema. Como leemos en Romanos 12, 1 y 2. ¿Por qué estamos tomando tiempo en esto? Antes de comenzar a ir punto a punto sobre lo que ellos argumentan, es porque tenemos que entender cuál debe de ser la base de hacer la voluntad de Dios, cómo estudiar la Escritura, cómo aprender de la Escritura, cómo unir bien la palabra de verdad y cómo hacer y dejar que la Escritura se interprete ella misma. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, quiere decir vuestro culto espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos dice: no os conforméis a este siglo. Note: sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está un mandamiento para que comprobéis, Romanos 12:1, 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habrá que preguntarse: ¿estoy yo haciendo toda la voluntad de Dios? Note que establece para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Cada persona, cada uno
de los que guardan el sábado está obligado a comprobar cuál es la voluntad de Dios. No puede usted leer libritos por separado de la Escritura y después venir a decir que esa es la voluntad de Dios. Usted debe de aprender a comprobar la verdad y la voluntad de Dios solamente en la palabra de Dios, porque allí está toda la voluntad de Dios. ¿Hace usted la voluntad de Dios al rechazar las fiestas y días santos de Dios? ¿Está seguro de que Jesucristo no le va a decir lo que dice en Mateo 7:23? Apartaos de mí, jamás os conocí. Recuerde, usted por usted mismo debe de comprobar y probar y saber que sabe cuál es la voluntad de Dios. De nuevo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted queda en sus tradiciones, en lo que enseña su asociación, guardando el sábado como lo guarda y entendiendo hasta donde entiende, porque así se lo enseñaron, su entendimiento no está siendo renovado. Para que comprobéis, es la obligación suya comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted debe renovar su mente usando bien la palabra de verdad, pensar, pruébelo con los hechos, compruébelo con la Escritura, sea como lo debería. Pruebe con los hechos. Dios es, eso es un hecho, Dios es. La ley es un hecho, la ley de Dios es, la palabra de Dios es y es la verdad. No es lo que usted siente, no son sus emociones o incluso su lloradera, eso no sirve para nada. Ni siquiera lo que usted personalmente cree en su cabeza, porque sus creencias personales, sus opiniones son sus ídolos delante de Dios, son sus ídolos en su mente. Sus propios pensamientos, los suyos, sus creencias personales y particulares en realidad son ídolos. Es la idolatría que está en su corazón, que no lo deja ver la verdad ni buscar la voluntad de Dios. Por eso solo guarda el sábado a como le han enseñado, pero no las fiestas, porque no las quiere, porque le enseñaron que no, porque tiene un gran ídolo en la cabeza que dice exactamente lo contrario de lo que dice la voluntad de Dios. Pablo, por mandamiento de Jesucristo, por inspiración del Espíritu de Dios, dice que usted debe probar lo que sea la voluntad de Dios, aceptable y perfecta de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que usted debe creer y hacer, la voluntad de Dios si quiere entrar al reino de Dios. Cuando usted interpreta la Escritura privadamente, es cuando comienzan los problemas. Y si los interpreta incorrectamente o los aplica mal, todavía peor. Eso le bloquea y lo vuelve ciego y no ve la verdad. Vamos a ver precisamente algunas de esas escrituras que malinterpretan. Recuerden que estas interpretaciones malas vienen incluso no solo de los de afuera de las iglesias de Dios, sino de las propias iglesias sabatarias que no guardan las fiestas y días santos de Dios. Vamos a ver, a comenzar ahora a examinar escrituras una por una y argumentos de los sabáticos que no quieren guardar las fiestas, lo que ellos argumentan contra la palabra de Dios y cómo ellos viven en rebeldía porque no quieren creer a Dios. Lucas 16, versículo 13, veamos. Lucas 16, versículo 13. Vamos a comenzar con las escrituras mal interpretadas y vamos a ir examinando los diferentes argumentos que aparecen en los escritos que envían, en los correos que envían o en las llamadas por teléfono y las cosas que dicen, a veces terribles. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, absolutamente seguro. Entonces ellos dicen, nadie puede estar guardando el nuevo pacto y a la vez la ley de Moisés. Ese es un argumento que está ahí escrito en un lado. Señor, ningún siervo puede servir a dos señores. Veamos,
Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Solamente hay una manera de servir a Dios, por medio de su palabra, por medio de su verdad y por medio de su Santo Espíritu. No hay otro modo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está la verdad y su Espíritu Santo nos guía a toda la voluntad del Padre que está en los cielos. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Cristo. Entonces les dijo, notemos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Eso exactamente es lo que ocurre con las falsas doctrinas, con las falsas iglesias, con las tradiciones. Aquellos que rechazan guardar las fiestas santas de Dios se justifican a sí mismos porque se inventan todos los argumentos posibles para no hacer la voluntad de Dios, rechazando las fiestas y los días santos. Los vamos a ver cómo ellos argumentan en rebeldía todo y cada cosa contra los días